Buenas noches, sean todos bienvenidos a, a esta una más reflexión bioética del mes de junio. Gracias por asistir a nuestra invitación. Hoy con el invitado especial, el doctor Sergio Sarita Valdés, con el tema Ética para cadáveres en patología forense. Es un tema que algunos nos vamos a formar en el mismo, ¿no? Nos vamos a documentar y agradecemos al doctor Bruno Calderón que ha organizado esta reflexión bioética de este mes y al doctor Sergio Sarita de nuevo por aceptar estar con nosotros. La Comisión Nacional de Bioética cada mes desarrolla esta actividad. Generalmente el cuarto o último martes de cada mes. Así es que están todos invitados cada mes, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra al doctor Bruno Calderón para que haga la introducción formal de esta actividad de hoy. Sí, buenas noches. Doctor Sergio Sarita, muy agradecido de su participación. Para mí es un grandísimo honor presentarlo y compartir esta reflexión bioética de un tema que tiene varias vertientes, unas se los consideran de una forma y otros de otra forma. Pero hablaré un poquito antes de su larga carrera que abarca 2 siglos de trabajo, uno de crecimiento y desarrollo y otro de un trabajo tenaz en el frente médico, técnico, académico, social y político, donde usted ha desempeñado siempre eh, trabajos de alta responsabilidad, director de patología forense, patólogo forense pionero en el país, estudiado en Estados Unidos, en Chicago, en Puerto Rico. El Instituto de Patología Forense lleva su nombre, un gran orgullo para todos nosotros y para usted y para su querida Puerto Plata donde usted nació. Vi revisando los datos que usted casi es Leo y que pronto va a celebrar su cumpleaños en el mes de agosto. Y hablar de todas sus capacitaciones, es maestro de la patología forense, ha sido y es profesor de la mayor parte de las universidades, algunas de ellas ya desaparecidas como Uniremo y Universidad Mundial, donde ha ido sembrando el conocimiento de la patología forense y que indiscutiblemente hablar de patología forense en República Dominicana es hablar de don Sergio Sarita. No voy a seguir abundando porque ya hablé de lo principal, que son sus frentes de trabajo profesional, técnico, académico, social, político y humano. Y don Sergio, me alegra haberle conocido y tratado en las lides gremiales por allá en el año 82 y luego trabajar juntos en un proyecto en el Ministerio de Salud Pública, donde usted ocupó la el viceministerio de Relaciones Internacionales, de Patología Forense y de Tecnología. Para nosotros, un gran honor y queremos escucharlo en torno a este tema que algunas personas conocidas cuando le enviamos el flyer de información nos dijeron, ¿y qué es esto? Y el muerto tiene ética. Bueno, el doctor le va a explicar por qué tiene ese tema. Don Sergio, cedo las palabras, los micrófonos y muy agradecido de que esté con nosotros. Bien, lo primero es expresar mi más
profundo agradecimiento por la invitación para estar compartiendo un espacio en esta plataforma, un privilegio, y me emociona profundamente el estar frente y con ustedes. Entendamos todos y todas de que el ser humano es un ser social. Lo que quiere decir, si algo valemos es porque ustedes nos acreditan o nosotros hemos perdido el crédito que ustedes generosamente nos dieron ese cheque en blanco. Siempre lo he visto así y digo, la sociedad es magnánima porque a cada ciudadano le extiende un cheque en blanco y usted puede acreditárselo, utilizarlo y hacerlo crecer, o usted puede provocar que le retiren ese cheque y que usted pierda el crédito. Entonces soy un afortunado que aún casi completando mi octava década existencial, no he tenido la nefasta noticia de que me devolvieron el cheque porque le anularon el crédito. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, por allá por el año 1969, eh, llegué y todo lo que necesitaba comprar, pues pagaba cash. Y luego me dijeron, óyeme, un consejo. Digo, ¿cuál es el consejo? Coge crédito en esta sociedad, porque una persona sin crédito en esta sociedad no vale nada. Digo, sí, pero no puedo comprar de contado. No, 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 aunque tengas el dinero ahí, cógelo a crédito, porque tú tienes que fabricar, tú tienes que crearte un crédito para que se te pueda facilitar el desarrollo. Poco a poco fui comprendiendo que era así, porque una sociedad basada en el crédito, pero ese era el crédito material. El difícil es acreditarse socialmente. Son muchas las personas que cogen ese crédito y juegan con él y lo pierden, pero una vez que lo pierdes es para siempre, ya no se recupera. Nosotros, como hablaba Bruno, hemos andado por distintos mares y océanos, y uno de los océanos más difíciles que hay en el quehacer, tal y como dijera Juan Pablo Duarte, el ejercicio sagrado de la política, como último punto en grande de la filosofía. Y nosotros tuvimos la divina suerte, no me avergüenzo de haber sido alumno y guiado por una figura que siempre está presente en mi mente y se producen en cadena, que son la figura de Juan Bosch, la figura de José Martí, la figura de Eugenio María de Hostos y la figura de Duarte. Esos nombres que para algunos parecerán simplemente nombres en la historia, he tenido la dicha de saborear su pensamiento y con este me he fabricado, se me ha formado una ética en el comportamiento del día a día, en el comportamiento social, y cada vez que voy a hacer algo digo, le gustaría, se sentiría contento Duarte por esta acción mía o se sentiría bochornado. ¿Se sentiría feliz Eugenio María de Hostos por haber formado una escuela con un pensamiento humano y profundo? ¿Se sentiría igual José Martí, que habló de nuestra América? ¿Se sentirían todos los seguidores del mismo y finalmente el último de ellos, que fue Juan Bosch, que me distinguió con su amistad, su aprecio y revisar cuántas cosas nosotros escribíamos o publicábamos, y que fue la figura que nos propuso dentro de el comité central de su partido y luego como regidor, candidato a diputado y luego en las funciones que ocupamos, que nunca olvidamos el
su pensamiento, su principio de honestidad, su principio de entrega, de dar y no pedir, dar, dar y dar hasta el último momento. Y por último, no quisiera dejar de mencionar, para entrar en el tema, a alguien que se nos ha ido recientemente, que fue un expresidente uruguayo, que habló de ir quitándonos y dando lo que nos habían prestado, para entonces tener lo que se llama un viaje liviano a la sepultura, porque lo único que nos llevamos es la gran satisfacción de haber contribuido al engrandecimiento de la patria y del mundo, siendo de la patria, porque decía José Martí, patria es humanidad, y somos un componente de esa humanidad. Para muchas personas, un cadáver, un muerto, es algo, digamos, hasta misterioso. He oído muchas personas en Dominicana que utilizan el término grima. Pensar en la muerte me da grima. Me da grima. Me da grima. Es como que se apodera de mí un sentimiento de miedo, de temor, de misterio. Y cuando nosotros llegamos aquí a República Dominicana y usamos la metáfora, que la tomamos como consigna y empezamos a decir, los muertos hablan, los muertos hablan. Doctor, ¿y qué es eso de que los muertos hablan? Yo sabía que se iban a formar dentro de este misterio que envuelven a los cadáveres. Y el doctor habla con los muertos, el doctor, y la gente empezó a decir, el doctor de los muertos. Y yo me imaginaba que veía un brujo que se metía ahí, empezaba a preguntarle al cadáver, y yo ahondaba en ese mito, decirle a la gente, no, 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 los muertos hablan, pero necesitan un interlocutor que los entienda y que les haga la pregunta correcta, pero ellos están deseosos, porque a ellos no los mueven ni intereses partidarios, ni intereses monetarios, porque ya ellos se despojaron de todo eso y están dispuestos a darnos su versión, su verdad. Y esa es la que nosotros queremos escuchar. Y por eso hay una consigna, un slogan que nosotros hemos pasado al alumnado, al que entrenamos, y le decimos, miren, escuchen todas las versiones que dan los vivos, todas las versiones, pero es que cada uno habla desde su punto de vista y siempre ese punto de vista es interesado. Y ustedes ven, en el ámbito jurídico, el abogado se define como un profesional al servicio de personas que lo contratan, que son clientes. Y entonces, por eso ustedes oyen a los abogados decir, mi defendido, es decir, yo voy a defenderte, no importa lo que tú hayas hecho, yo encontraría un bajadero para justificar lo que tú hiciste o has hecho. En un principio el abogado, como, como el cura, le dice al paciente, eso sí, no, al cliente, no me mienta, a mí dime la verdad para yo poderte defender. No me sorprenda que después, cuando estemos en medio del juicio, tú me cambies la versión. Tú tienes que mantenerte con esa versión hasta que tú mueras. Entonces, es una versión sesgada, porque incluso el abogado empieza diciéndole a su cliente, óyeme, de esta parte que tú me confesaste, como al cura, esta tú no la vas a mencionar. Tú solamente vas a hablar de esto y no te salgas de ese espacio, no te salgas de ahí, no hables más de lo debido. Si hay que hablar, tú de una vez le refieres al juez que hablen conmigo. Y entonces yo pido una prórroga, luego hablo contigo para ver cómo nos las arreglamos, porque ellos están tratando de llevarte a un terreno que yo no quiero, que es el que tú vayas, que son los puntos débiles. Yo quiero mantenerme en los puntos fuertes y empujar esto hacia allá. Entonces el abogado defiende a su cliente, pero el muerto no está en esto. El muerto no está en irse para el bando derecho, para el bando izquierdo, ni el bando de atrás, no, el muerto cuenta su historia. Y él dice, lamento si esta historia te gusta o no te gusta, pero es mi historia. Tú la puedes juzgar, pero yo te la evoco tal y como me aconteció. Y entonces usted ve que
personas que usted se engaña en la práctica médico forense porque juran y perjuran que sutano mengano murió de tal o cual manera. Y cuando usted habla con el muerto le dice, no fue así. Yo recientemente tuvimos nosotros un caso que revisé de un niñito que, de acuerdo a un niñito de 2 años, que de acuerdo a su hermano mayor de 7, estaba comiendo uvas. Y dice que se tragó una uva sin masticarla y se ahogó. Se le atascó la uva en la vía respiratoria y se asfixió, se murió. Eso fue lo que el niño le contó a su mamá y a su papá cuando ellos vinieron y encontraron al niño ya en condición de cadáver y partieron para un sitio y para otro y allá le certificaron que murió. Inmediatamente pues una asfixia por cuerpo extraño en la garganta. Oye, esto, viniendo de un niño de 7 años y contándolo, repitiéndolo la mamá, el papá, un incauto que no tenga esta consigna que yo le dije de oírlo todo, pero ir a confirmar con el cadáver, preguntarle al cadáver, fue así como dice el hermanito mayor y como dice la mamá y el papá que sucedió porque le creen al niñito de 7 años. Y es que a veces las apariencias engañan. Y ahí es que viene el valor de la autopsia. Porque cuando se realiza la autopsia, primero que usted ve es cómo están las vías respiratorias superiores. Se encuentra que en las vías respiratorias superiores no hay nada en lo absoluto que le esté impidiendo la entrada de aire, excepto que los pulmones están llenos de agua, de líquido. Pero el niño de 7 años dice que lo que se tragó fue una uva, entonces era un globo, la uva estaba llena de agua y se le fue a los pulmones y le llenó los pulmones de agua, un objeto pequeño de los cuales nosotros estamos acostumbrados a ver mucho, que producen una asfixia, pero el niño no tenía una coloración inmediatamente azul, todo como se ponen, decimos nosotros en la jerga médica, cianótico, no había nada de eso, ni las uñas, pero los pulmones estaban llenos de agua, de líquido. Y como las autopsias médico-legales tienen que ser completas, se hace la autopsia médico-legal y sí aparece uva. Sí aparece uva, pero ¿dónde aparece la uva? La uva aparece masticada en el estómago. En el estómago. Y ahí es que viene la cosa que el muerto me dijo, no, yo mastiqué la uva y me la tragué. Y en el estómago lo que yo no pude manejar era un mal que yo tenía de fondo, porque yo venía cursando una enfermedad larga y crónica en niños que mata y que está matando muchos niños, que es lo que se llama la fiebre reumática. La fiebre reumática, como un ratón me había comido las válvulas cardíacas, especialmente la válvula mitral, y yo estaba con una enfermedad reumática cardíaca no detectada, porque eso no está haciéndose de manera rutinaria de chequeo en el país. Entonces el niño murió de una carditis reumática con daño valvular de la válvula mitral mayormente, la tricuspida, la válvula cardíaca. Se murió de eso. Pues el muerto habló. El muerto habló y no tenía interés por ningún lado, pero mandó un mensaje a la sociedad porque nos dice que hay otros niñitos que van a aparecer que se comieron una uva o que se le atascó una comida. Y entonces cuando usted le preguntaba, no, él como que le daban, como que a veces se quería como asfixiar, como le faltaba el aire. Y uno dice, no, era asmático, lo estaban tratando por asma. Pero a nadie se le mete en la cabeza la frecuencia con que se dan las infecciones de la garganta. Pues eso simplemente para ambientar que los muertos hablan, pero necesitan de un interlocutor que los sepa escuchar y que los entienda. Pues bien, el problema que confronta el patólogo, anatomopatólogo y patólogo forense, y para mucha gente, patología forense es lo mismo. No. El anatomopatólogo es un patólogo que se formó
para estudiar tejidos, biopsia, para hacer citología y ver enfermedades orgánicas, entiéndase. Una mujer va donde el ginecobstetra le toma una muestra para la detección temprana de cáncer cervicuterino, o le encuentran un nódulo en la mama, le hacen una mamografía, le hacen una biopsia, se la mandan al anatomopatólogo, o está perdiendo peso, le duele el estómago, está anémico, le hacen una endoscopia alta, le meten un tubo, le sacan una muestra de la mucosa del estómago y el anatomopatólogo dice, bingo, tiene un cáncer de estómago, o tiene problemas para evacuar, está evacuando con sangre, o las heces, la materia fecal le están saliendo como alquitrán. Viene el gastroenterólogo por vía baja, encuentra que hay una tumoración en el recto, en el colon, le toma una muestra y el anatomopatólogo dice, bingo, tiene un adenocarcinoma colónico, un cáncer de colon. Es el anatomopatólogo. Ahora, el patólogo forense es un anatomopatólogo que hace autopsias y hace autopsias médico-legales. Y quien empieza el tema de la autopsia médico-legales es el médico forense, es un especialista de la medicina legal que tiene la responsabilidad de levantar los cadáveres, de ir a la escena y de ver quién tiene una muerte natural o quién tiene una muerte de tipo médico legal, y participa desde el inicio al final y se auxilia en equipo del patólogo forense para definir si la muerte es natural o si es violenta. Y entre ese equipo que está siendo, como digamos, dirigida a la orquesta por el médico forense, tiene unos acompañantes que están, un odontólogo forense, que están la parte clínica, toxicológica del laboratorio de microbiología. Todo eso confluye para elaborar un protocolo que ese médico forense va a firmar y va en su momento a llevar a los tribunales cuando el caso sea ventilado por los jueces, fiscales, abogados de la defensa y de la otra parte del Ministerio Público. Pues cuando estamos ya en el área del campo de la patología forense, eso tiene su ética, porque hay la tendencia a uno decir, bueno, el cadáver ya lo fue, el médico legista lo fue y lo levantó, y le van a hacer la autopsia. Señores, la autopsia es un procedimiento traumático. Se va a abrir una persona fallecida. Se van a hacer intervenciones que, si no hay cuidado, pudieran deformar la fisonomía del individuo en vida. O el cadáver puede ser encontrado en proceso de descomposición y hay que hacer algunos ajustes, porque para la familia la persona está viva hasta que la vea muerta. Si los que hemos pasado por la honda pena, y soy un testigo de eso, de que se le haya muerto su madre, su padre, hermano y otros familiares, sabemos lo que significa un muerto para su familia. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso cuando estamos trabajando. Señores, este fallecido lo va a ver familiares y allegados, y se puede llevar una imagen final que no es la que nosotros quisiéramos que se lleve, que no es la que nosotros quisiéramos que se lleve. Yo puedo decirle a ustedes que después de estar por encima de los 30,000 cadáveres vistos, me tocó ver el cadáver de mi padre, que falleció en Altamira. Yo fui a verlo con mi madre, hermanos y hermanas, porque él pidió que quería fallecer con su gente, con la gente que lo apreciaba, que lo quería y donde él había nacido. Bueno, pues allá nos reunimos todos y todos queríamos verlo. Entonces yo fui preparado para que no se descompusiera el cadáver. Entonces vi las condiciones, me reuní con ahora
la viuda y los hijos y hermanos y todo, y le dije, mire, no tenemos aquí las condiciones para hacer un embalsamamiento formal y que nos dure mucho tiempo. Como está séptico, se va a decomponer. Yo, por más que intente, ya el proceso de decomposición está avanzado. Entonces, lo mejor que nosotros vamos a hacer es, hagan todas las fotos que quieran, mírenlo por todos los lados, papá, y entonces vamos a sepultarlo para que se quede esa imagen y no le demos muchas horas porque se va a hinchar la cara, se va a deformar y entonces la última imagen es la que la gente se va a llevar. Y eso es lo que no queremos. Así se hizo y aceleramos un poco el proceso. Pero le menciono esto porque fíjense ustedes en el trayecto de la casa al cementerio. Es costumbre que distintos familiares van agarrando de las argollas del ataúd, del féretro, y yo la cogí un rato y como que falseé un poco y yo sentí que la cabeza se movió dentro del ataúd y me dio un pinchazo a nivel de precordio porque sentí el golpe en el corazón. Y mire, como yo le dije, ya yo tenía por encima de 30,000 cadáveres, visto y trabajado. Pero una cosa es trabajar en otro muerto y otra cosa es trabajar con tu papá. Entonces ahí alguien vino, me ayudó, porque fue que tropecé un poco, pero el dolor en el precordio lo sentí. Y si eso es Sergio Sarita, que ha trabajado con tantos muertos, pueden ustedes imaginar el choque que le produciría a una persona que acaba de tener una imagen de su mamá, de su papá, de su hijo, de su hermano, y se envuelve en un accidente automovilístico, se deforma mucho, y ahí es que viene que hay que preparar el cadáver antes de que lo vean los familiares, para que no quede una imagen negativa que entonces hace mucho daño en lo del luto. Usted puede agarrarse en medicina legal y decir, bueno, medicina legal, a mí me importa si los familiares están o no de acuerdo, porque yo estoy con la ley. ¡Ey, un momento! Aquí hay que tener cuidado. Los cadáveres se empezaron a estudiar por allá por el año 1350 en Europa, porque la iglesia no lo permitía. ¿Por qué no lo permitía? Porque se entendía que después que una persona moría, el alma se iba a un sitio, pero iba a venir, según la tradición cristiana, el momento en que el alma vuelve a buscar su cuerpo para la resurrección. Y entonces no se podía tocar ese cadáver. Fíjense, eso es tan profundo que los egipcios desarrollaron el embalsamamiento y todavía están las momias de los faraones y cosas, porque en un momento determinado el alma iba a venir a entrar a ese cuerpo que iba entonces a moverse a otros espacios. Y es bueno que tengamos eso presente porque el mito, la tradición sigue existiendo. Que usted se muere y usted dice, no, se muere el cuerpo, pero el alma no. Y uno dice, bueno, vendrá ese día en que el alma vendrá a buscar su cuerpo para viajar allá. Pero en medicina legal usted tiene que reunir evidencia científica para identificar a la persona que falleció y decir, sí, ya fulanito ya no está en el mundo de los vivos, legalmente lo vamos a desconectar, así como se hace un acta de nacimiento. También se hace un certificado de defunción y con el certificado de defunción, un acta de defunción donde usted saca ya de todos los deberes y derechos de la persona, porque ya pasa a ser un fallecido y pierde su derecho jurídico y cosas. Entonces, certificar que una persona falleció es identificarlo, y para identificarlo usted tiene que buscar todas las facciones que existieron en vida. Fíjense que esto es un cuadro, un dibujo de Rembrandt, pero miren que es más anatómico que otra cosa, porque aquí el énfasis es en la anatomía, enseñándole anatomía a los estudiantes. Así fue como nosotros nos expusimos por primera vez a los cadáveres en la sala de anatomía, de disección. La única universidad que existía en ese tiempo, que era la Universidad de Santo Domingo, que luego pasó a llamarse la UAS. Pero teníamos el Instituto de Anatomía y allí nos asignaban un cadáver donde uno iba a disecar los músculos, los nervios, las venas, las arterias para aprender anatomía cadavérica.
pero de eso no es lo que se trata la patología forense. La patología forense es quién es el muerto, porque apareció alguien muerto en el malecón. ¿Quién es el muerto? Y luego, ven acá, ¿cuándo se murió? ¿A qué hora? ¿Cuántas horas lleva de muerto? ¿Y de qué se murió? ¿Cuáles fueron las causales? ¿Cuál es la causa básica de muerte? ¿Cuál fue la manera? ¿Fue violenta? ¿No fue violenta? ¿Fue un ataque cardíaco? ¿Qué fue? Es distinto el panorama. Por eso nosotros definimos la patología forense como esa parte de la medicina encargada de realizar la autopsia con fines médico-legales. Y eso empieza en la escena. Ustedes saben que hay lo que llaman un levantamiento de escena, donde está el cadáver, ahí van las autoridades policiales, judiciales, porque el Ministerio Público es responsable de esa fase, pero ahí entra el forense, porque luego que han hecho todas las imágenes del lugar, se hace el levantamiento corresponde al forense, levantar el cadáver es decir, esto que yace aquí es un muerto, porque no tiene pulso, porque no tiene presión, porque no tiene función neurológica, y yo digo, certifico que esto es un muerto, que ya está fallecido. Y ahora me lo voy a llevar, y ya ellos recogen todo, la parte de criminalística y que dirige el Ministerio Público. Pero el cadáver es de los forenses. Se lo llevan, le practican la autopsia, debe ser una autopsia completa, y entonces luego se prepara un informe por escrito que debe ser conciso, preciso, sin ambigüedades. Y siempre se pone que la muerte de fulano, que en vida se llamó fulanito de tal, que de tal edad, de tal sexo y de tal cosa, se debió a tal cosa establecida mediante la autopsia fuera de toda duda médica razonable. Razonable. Pero eso no nos debe llevar, repito, a decir, bueno, somos los dueños del cadáver y hacemos con el cadáver lo que nos da la gana. Porque hay una parte social que pesa muchísimo y me satisface que en la plataforma tengo presidentes de medicina forense, de anatomía patológica y médicos forenses que están presentes en esta plataforma y tienen bien fresquecito la situación del jet set para saber lo que pesa lo social, porque en un momento determinado, desde la más alta instancia de gobierno, se tiene que responder a la presión social. Y la presión social dice, queremos nuestros muertos y lo queremos ya. Y el forense dice, sí, pero es que hasta que yo no sepa que a quien te estoy entregando es a esa persona porque lo identifiqué y sé de qué se murió, no te lo puedo entregar. Y entonces el fenómeno político entra ahí y dice, mira, yo tengo que responder a la población está exigiendo que le entreguen sus muertos ya, que lo quiere ya. Y lo pusieron a trabajar alrededor del reloj y en una acción épica, en poco tiempo, resolvieron más de 240 fallecidos en condiciones de trabajo que hay que vivirla, hay que conocerla para saber ese acto de heroicidad, pero era respondiendo a una presión social a través de fuerza política y el forense tenía que entender eso, porque no se podía poner, no, vamos a dejar esto para mañana, en otro horario, que vengan a las 9, no es que vengan a las 9, esa gente está ahí alrededor esperando su familiar para que se lo entreguen, porque necesita empezar el proceso de luto. Entonces usted tiene que hacer un balance entre los objetivos de la investigación científica que tiene que hacer que se cumpla, pero tiene que acortar el tiempo, ser eficiente y respetar la dignidad cadavérica. Usted no puede proceder a desfigurar un cadáver. A mí me alegra mucho que cada vez, como la dentadura, en los casos de tragedia donde hay fuego o donde se deforma mucho, el cadáver se encuentra un poco tardío. La dentadura es la que resiste más porque el esmalte de los dientes es el tejido más fuerte que tiene el cuerpo humano y a través de ella se puede hacer una identificación médico-forense. Pero muchas veces antes se sometía a la extracción de la dentadura y se deformaba el rostro. Ya se están utilizando técnicas cada vez más
más avanzada y sofisticada para que no se deforme el rostro del cadáver y sí se puede hacer la identificación por medio de la dentadura. Y también podemos agregar en un tiempo el ADN que nos ayuda. Entonces, recuerden que el médico forense, el patólogo forense, la investigación forense, no está así, no, yo estoy por la ley, yo hago lo que diga la ley. Hay sociedades, por ejemplo, yo pertenezco a la Academia Americana Internacional de Ciencia Forense y tiene código de ética que yo tengo que acogerme al mismo, yo no lo puedo violentar, porque cualquier ente puede dirigirse a la academia. Si un miembro de ustedes hizo una chapucería, una charlatanería, falseó, vendió, hizo declaraciones que no se corresponden con un marco ético, legal, bioético, y yo quiero que se le juzgue, porque ese miembro ha faltado a las disposiciones que esa sociedad establece. Yo que me salté un poco. Y por eso la Academia Americana de Ciencias Forense promueve la justicia y la integridad a través de la ciencia forense. Y nosotros tenemos que respetar eso. Para ser miembro, nosotros entramos en el 89, ya somos miembros en retiro de este año 2025. Pertenecemos de por vida a la sociedad y el día que falsiemos, aunque sea una hora antes de morir, entonces la sociedad nos castiga y nos quita la membresía y es el castigo más duro que nos pueden dar. Ahora, a mí me gustaría abrir el espacio, no sin antes dar las gracias, porque vi, para sorpresa mía, que incluso quien me está siguiendo los pasos biológicos, que es la hija que está en la Universidad de Boston, es médico patóloga pediatra. La veo que está en la plataforma y uno como que cuando la ve, dice, mira, está la hija chequeándote, ten cuidado con lo que dices, porque tanto la acredita como le puedes hacer daño. Pero yo cuando estoy diciendo mi verdad, la expreso delante del universo y me acojo al dictamen de todo. Muchas gracias, Carmen, por estarnos prestando. Bruno y coordinadora de esta actividad, yo estoy abierto para ustedes, no sin antes dar las gracias a todos y todas las que nos han estado acompañando en esta plática. Adelante, Selma. A ver, no, estaba mirando el chat, no tenemos todavía preguntas formuladas, escritas. Voy a dejar si Bruno Sí, quiere. sí, muy agradecido y esto fue una buena experiencia. Yo tengo unas cuantas preguntas porque alguien cuando veía los flyers, como le decía anteriormente, digo, ¿dónde colindan los muertos con la bioética? Y ya usted lo definió que la personalidad jurídica muere, pero quedan consecuencias jurídicas que hay que aclararlas. Entonces, ¿dónde entra ese componente de autonomía, de los principios, el valor, la motivación que tiene el patólogo para tratar, el patólogo forense, para tratar a ese cadáver casi con dignidad de que si estuviese vivo? Me gustaría oír su opinión en ese sentido. Como decía, hay que respetar la dignidad del cadáver. Yo veo por ahí con mucha pena, porque no hay cosa buena que no tenga su cosa mala. Las redes sociales permiten que cada persona se convierta en un periodista, en un testigo de primera fila y la gente más que hablar lo que quiere son imágenes. Y mientras más escandalosas, violentas sean las imágenes, más gente la ve, porque es un morbo
que está afectando la sociedad y está haciendo muchísimo daño, mucho daño, porque ya la gente no se inmuta ante hechos que debían conmocionar a la sociedad en conjunto. Y eso no es nada, y ven los horrores de la guerra o los horrores de las bandas, de que el hijo mató al papá, a la mamá, a los hijos, a la esposa, y suben todas esas imágenes sangrientas. Miren, yo vivía en Puerto Rico del año 74 al 77. Había un periódico, no voy a mencionar el nombre, pero el que ha estado en Puerto Rico sabe a qué periódico yo me refiero. Pero era un periódico que se caracterizaba porque su primera página usted la podía coger así, exprimirla y salía sangre. Porque eran imágenes horribles. Y yo no leí ese periódico. Mire, yo trabajaba en forense. Yo no veía ese periódico porque ese periódico destilaba sangre desde la cara, que es la primera página. Eran titulares sangrientos, violentísimos. Y yo decía, esto le va a hacer mucho daño a la sociedad puertorriqueña. Y a los pocos días de estar ahí, vi que nos llevaron allá, entonces se llamaba Instituto de Medicina Legal. Un chofer que estaba no muy lejos del instituto, pero allá se formaban, como dicen uno, lo que ahora estamos viendo en Dominicana, los tapones, los vehículos que no se movían y la gente se desesperaba. Y había un señor que le estaba sonando la bocina, el claxón al que estaba delante, como para que avanzara. Y el que estaba delante sacó la mano del chofer y le hizo así, como quien dice, bríncame, sáltame, porque no se puede seguir para adelante. Hay un tapón, está tapado el asunto, está congestionado el tráfico. Se salió del carro el que estaba atrás por esa señal que le hizo el que estaba adelante y le dijo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y le dice el tipo, bueno, que tú te fijas que no puedo seguir porque todo el mundo me está tapando delante y no puedo avanzar y tú me estás exigiendo que avance. Sería yo un helicóptero, tendría que volar y yo lo que te digo aquí es que si el tuyo es tipo helicóptero, que vuele y brinque todo este tráfico. Dice, usted lo que es un malcriado. Yo le dije, te voy a dar 2 balazos. Le dijo el tipo allá atrás. Y el chofer delante se dio cuenta de la actitud ofensiva de quien le vino encima y le dijo, no, pero no es para tanto, mi hermano. Yo lo que, ahora te voy a explicar más suave, te voy a explicar más suave. Lo que pasa es que está congestionado el tráfico y no se puede, no, porque tú eres un malcriado, y siguió insultándolo, provocándolo. Y le dijo, pero ya, papá, ¿qué tú quieres que yo haga? Te estoy pidiendo excusas, si te malentendí o me expresé mal. Cállense ustedes, lo que él estaba era ganando tiempo y con la mano izquierda la fue bajando y el otro se fue subiendo. Y yo así, pues excusa, te pido otra vez perdón. Y cuando el otro se quiso como medio voltear, y ¡pam, pam, pam! Y lo mató. No lleva, hay un preso ahora, un detenido, que ha matado a alguien porque no tuvo la resiliencia para decir, ve acá, yo me voy a meter a la cárcel si yo silencio a este hombre. Y aquel bocón que se bajó de su carro y vino y es la víctima fallecida con 2 tiros que lo mataron. Entonces, toda esta desgracia que están provocándose en estos medios, Bruno, mete miedo, pero se ha violentado la privacidad, imágenes que se van a quedar en la familia, en lo que lo vieron en más que la familia, la sociedad en grande. Sí, tú eres el hijo de esa mujer que apareció así, y ahí están las imágenes. Y no tenemos todavía los mecanismos, y si lo tenemos yo no lo siento, para regular ese asunto de la privacidad, de que más que ir a auxiliar a una persona en un accidente, lo que van es hacer videos para subirlo a las redes. No sé si esto sirve como... Pregunta, doctor Francisco Selma, tiene una pregunta, una intervención. Francisco de Jesús. Doctor, buenas noches. Gracias por su interesante charla. Y nosotros desde la bioética andamos siempre muy interesados en el respeto a la dignidad humana, pero refiriéndonos a la dignidad del cadáver, que ya lo he oído por ahí, he leído también algo, me gustaría usted ampliar un poco el concepto de respeto a la dignidad del cadáver, porque en su planteamiento se refirió más
conservar la integridad física para poder identificar el cadáver. Pero pienso que hay otros aspectos que de repente van a ser muy interesantes y que a mí en lo personal me interesan mucho. Le agradezco, doctor. Gracias. Bien, debo decirle a ustedes que tan pronto se produce una muerte, digamos, sin testigo, la muerte hay que considerarla primero con el aspecto de la violencia. Y pertenece por ley al Ministerio Público investigar todas las muertes sospechosas de ser violentas o que no se hayan generado con testigos. Luego, nadie está por encima de la ley, porque el marco legal se coloca por encima de todo, ¿eh? Por encima de todo. Ahora, lo que yo digo es que usted tiene que hacer un equilibrio sin violentar la ley, equilibrar de que tampoco te haga daño social. Y ahí es donde viene el sentido, ese sentido de equilibrio entre lo legal y la ética social que tenemos por encima y a pesar de todo. Es decir, nadie me puede a mí obligar porque tengo que ajustarme a la ley, a dejar que me maten. La legítima defensa está por encima de todo eso. De igual forma digo, hay una muerte que está oscura y que está sospechosa de ser violenta, hay que investigarla. Y puede venir la mamá, el papá, el tío, el hermano. No, 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 yo no, que no me le hagan autopsia, a eso no se le va a hacer autopsia. La ley es la ley. La ley es la ley. Mire, yo tuve situaciones de tener que enfrentar a familias que se paraban así, un caso de un señor que estaba sentado en su mecedora y, y luego lo encuentran muerto. Y tenía un hermano que era oficial de la Fuerza Aérea, médico, oficial de la Fuerza Aérea. Entonces la familia de nosotros no queremos autopsia. ¿Por qué la gente por qué no querían autopsia en aquel momento? No querían autopsia en aquel momento porque temían que la autopsia arrojara una serie de datos que no le iban a gustar a la familia. Fíjense por dónde van las cosas, que no le iba a agradar a la familia. Y entonces vino y el papá se paró ahí en la puerta de la entrada del cementerio y me dijo, mire, solamente sobre mi cadáver pasan ustedes y hacen esa autopsia. Yo le dije, yo tengo la orden de la Procuraduría General de la República en ese momento para hacer esta autopsia y yo no veo, porque por encima de mí tendrá que pasar. Y yo tengo que pasar, parece jocoso. Yo le dije, yo no tengo que pasar por encima de usted porque yo me puedo ir por el lado. Y, y, y me fui por el lado sin tener que pasar por encima de él. Pero la autopsia se iba a hacer. Lo que le quiero decir es que en esta anécdota, la autopsia determinó que verdaderamente lo que el señor había muerto era de un infarto por una arteriosclerosis coronaria, de un ataque cardíaco violento y ahí murió. Y la familia se sintió muy bien a tal grado que el papá, después vino el hermano y me pidió excusa. Y el papá dijo, no, no, ustedes no se pueden ir para la capital sin almorzar. Yo sé que ustedes andan en ayuna, ustedes tienen que almorzar en la casa. Yo le dije al doctor Iván Brugal, ya fallecido, que formaba parte de la comisión, y llamé Salomón, digo, aguanten los instintos de hambre, porque tampoco podemos ser tan, que no vayamos a comer si uno no sabe qué es lo que le van a dar. Y nada, yo sé que era de buen corazón que ellos querían, con ese complejo de culpa que tenían, pero tampoco ni tan. Y yo le dije, mejor vamos a comer embonado, pero esta comida pues, pudiera tener cocorrica, así que dejemos el asunto. Pero hay esas situaciones que se dan porque el muerto puede decir cosas que la familia no quieren que diga. Yo lo que me refiero con lo de la ética es nosotros a mantener la documentación y las cosas para entregarla en los lugares que hay que entregarle, donde que hay que entregarlo, Ministerio Público y tribunales. Me está gustando mucho la idea ahora mismo, el proyecto de hacer un Ministerio de Justicia, en donde ya usted no es al Ministerio Público que le va a dar los resultados, sino que se lo va a dar al Ministerio de Justicia.
porque para eso es para implementar justicia. El Ministerio Público defiende a la población, pero la justicia va para todo el mundo. Bueno, el tema es que a veces hay una confronta entre intereses de una parte o de otra parte, y ahí es que usted debe sopesar lo de la ética. La ética hacia el cadáver, el respeto al fallecido y la importancia de garantizarle a los deudos de que usted cumple con la ley, pero al mismo tiempo toma en cuenta el sentir y hace como una especie de negociación. No sé si esto responde la inquietud. Bruno, Eh, hay 3 preguntas en el chat. No sé Muchísimas si gracias, doctor. Vamos en orden. la doctora Méndez hace 2 preguntas. Dice, ¿cómo puede la ética forense humanizar el trato hacia los cuerpos sin vida y al mismo tiempo responder a las exigencias legales y científicas? Excelente pregunta, porque eso es parte, eso es parte del día a día. Es decir, ¿cómo puedo yo, sin apartarme del marco legal, garantizar que tengo un cumplido ético hacia los vivos? Porque la ética es para los vivos, es el manejo del muerto, pero es hacia los vivos, porque es lo que le va a quedar a ellos como, digamos, como recuerdo permanente. Y es un deber de nosotros como seres sociales que somos, atender a la parte social, pero recuerden que tenemos un compromiso, tenemos lo que se llama un contrato de hacer cumplir la ley. Y ahí es donde entra en juego en cómo nosotros, y ya, fíjense lo de la política, cómo usted, sin violentar la ley, hace el cumplido social. Y cada caso tiene sus bemoles, pero así es que tiene que ser. No es tan sencillo, pero se puede. Yo se lo digo, se puede. Se puede. Bien. La doctora hace otra pregunta. ¿Qué estrategias propone usted para fortalecer la conciencia ética de los futuros patólogos forenses en formación en el país? Bueno, precisamente la labor de las instancias formadoras de esos recursos, porque aquí hay una escuela de medicina forense que se fundó en el 1996 y que acaba de egresar 5 nuevos miembros que entrega a la sociedad para la práctica forense, de la cual nosotros nos sentimos muy satisfecho con estar cumpliendo con ese deber de formarle esos recursos. Ahora, ¿qué es importante en nuestro país? Que esos recursos se reconozcan como necesarios, valores que el país necesita atender, pagar bien, dignificar la profesión, porque distinto a otros especialistas que pueden hacer práctica privada, el médico forense hace como un sacerdocio y se entrega al mismo y por tanto no tiene otra fuente que no sea la de su mismo, esa labor. Bien, tenemos otra pregunta, don Sergio. Sí, ¿Considera usted que la actual devaluación de la vida induce a devaluar al difunto o la grima? ¿Puede darnos algunos elementos para ser más cuidadoso con los muertos? yo creo que hay, que se llama, yo hablaba en mi intervención, recuerden que yo hablaba que a veces para recoger las evidencias de identificación, como es la odontología forense, cada vez se van creando nuevas técnicas que preservan la integridad hasta cierto punto del cadáver, recogiendo los datos que necesitamos, pero manteniendo la fisonomía de lo que fue la persona en vida. Y eso es muy loable y se está avanzando mucho.
nosotros tenemos un servicio de medicina forense incluso con profesionales. Ahora la actual presidenta de la sociedad internacional que tiene que ver con la práctica de la odontología forense es dominicana, es una dominicana. Es una dominicana y ha estado trabajando. Aquí han venido personas de Chile, aquí han venido personas de México, nosotros tenemos personas de Argentina compartiendo con este programa de formación y se han hecho aportes a la humanidad de investigaciones dominicanas. O sea, que mucha gente no lo sabe, pero es bueno que lo sepan, que aquí hay recursos que están creciendo, se están desarrollando. Lo que se necesita es, más que a veces amenazarlos, es apoyarlos. Eso es lo Sí, que, eso es lo que estamos hablando. sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Puede abrir el micrófono, doña Lourdes. Buenas noches, le habla Lourdes Gómez, odontóloga forense. Agradecer al doctor Sarita por su participación en el día de hoy. Y a pesar de la pregunta que voy a hacer, quizás tenemos la respuesta, pero hay muchas personas aquí que muchas veces son ajenas a algunas cosas. Pero en cuanto a mantener la dignidad del cadáver, refiriéndome a lo que son los casos de descomposición, ¿considera usted que por las condiciones en que trabaja el médico forense y en que trabajaba, pudiera tener toda la responsabilidad en esos casos? O quizás el gobierno tenga mucho que ver por las condiciones y por todas las cosas que hacen falta para que para que el médico forense trabaje a tiempo. Bueno, te abrió una caja de Pandora porque esa es una pregunta que más bien ha sido un tema de discusión que nosotros nos hemos ganado hasta cárcel por defender, eh, pero no nos sentimos mal ni cansados de luchar precisamente porque se permita una práctica médico-forense que esté libre de influencias del momento. Y a quien les habla le ha tocado enfrentar desde las más altas instancias de poder para garantizar. Yo tengo aquí de testigo, veo en la plataforma que está la doctora Emma Mota, quien me estuvo acompañando por mucho tiempo y que nosotros la mantuvimos a nuestro lado y nos sentimos muy complacidos de que ella nos haya estado acompañando, pero es un problema, Lourdes, que se necesitan recursos y países como los nuestros, uno de los problemas serios es el de los recursos y hay que pelear por eso y hay que insistir. Es una lucha continua continua, pero hermosa al mismo tiempo, hermosa, porque a la larga la sociedad se da cuenta de que hay una necesidad que atender y tiene que atenderse. Muy bien, don Sergio. ¿Alguna otra pregunta directa en el chat? Estoy viendo preguntas. Eh, En el déjeme, chat, déjeme subirla. Buenas noches. ¿Qué tan detallistas y explícitos debemos ser como médicos forenses al momento de emitir un informe de resultados de autopsias cuando el familiar desea que le expliquen cuál es la causa básica de muerte y los factores coadyuvantes a esta? Esa es la pregunta. Bueno, ya veo que esa pregunta la hizo alguien con... Son patólogos los que están Sí, sí, preguntando. indiscutiblemente. Pero bueno, cuando usted va a hacer un trabajo científico, usted se traza objetivos. Usted tiene una serie de hipótesis, usted se plantea, bueno, murió de esto. En la medicina forense, usted siempre sospecha que la muerte es violenta. Eso es un axioma con el que usted tiene que empezar. Y cuando dice violenta, es que usted tiene que descartar el homicidio, en primer lugar. O sea, usted tiene un sesgo, pero es un sesgo de investigación. Demuéstrame que a ese señor no lo mataron.
Entonces usted tiene que trabajar para garantizar que a través de la experticia que usted esté haciendo, usted pueda demostrar fuera de toda duda médica razonable que la persona fallecida no perdió la vida de manera violenta. Esa es su primera función. Entonces, si después se descubre, no, hombre, murió de un cáncer que no se le había diagnosticado. Ok, está bien. Pero sospeché que lo han envenenado, que le habían dado esto, que le habían dado esto, hice mi toxicología, hice esto y salieron negativos. Entonces vi que tenía una trombosis, ya tiene una explicación médica, pero descarté la violencia, descarté de que no fue que la persona se dio una sobredosis porque estaba con mucho dolor, estaba hastiado y decidió quitarse la vida en última instancia. Y créanme lo que eso no es raro, que una persona con una enfermedad crónica, con mucho dolor, no se canse, como dice uno, y se quiera hacer una especie de contribuir a una eutanasia y se dé una sobredosis con los tranquilizantes o con la pastilla de dormir. Todo eso usted tiene que tenerlo en mente porque, como dije, el muerto es el último, el que le va a decir a usted realmente de qué murió. Bien, tenemos otra pregunta. Me gustó ese término para el suicidio de que se dio una eutanasia. Eh, Doctor, considerando que los cadáveres pueden revelar información sensible sobre la identidad, patologías o circunstancias de vida del fallecido, ¿cómo se resguarda la confidencialidad y el derecho a la privacidad post-mortem en el ámbito forense, especialmente cuando esa información puede tener implicaciones legales o sociales para los familiares? Bien, usted tiene ahí el código procesal final, penal, código procesal penal, y usted sabe que cuando usted está envuelto en la autopsia médico-legal, usted está haciendo una investigación y la investigación no es suya. La investigación en este momento usted se la tiene que entregar al Ministerio Público. Por tanto, aquí hay partes que tiene que manejar Ministerio Público y juez con relación a qué tanto se va a abrir o a ventilar. Hay una aberración, Togarma, que bueno, aquí tenemos gente que sabe de derecho, aquí tenemos gente que sabe de derecho y entiende perfectamente. Y a lo que me voy a referir es al hecho de que el Ministerio Público es en este momento el dueño de la investigación, términos legales, el dueño de la investigación, el que la preside. La policía es un auxiliar y nosotros también somos auxiliares de la justicia. Pero cuando un caso se está ventilando desde el punto de vista médico-legal es de justicia. ¿Y qué cosas se pueden? Usted hace su informe y usted lo entrega su informe. Cuando lo llamen, usted habla, usted no está para complacer de que periodista o hablando de cosas. Usted no está para eso. Usted no está. Y aquí se está juzgando gente en las redes, en los periódicos, en los titulares. No. Es en los tribunales que se ventila eso. Y usted no está obligado a resistir la presión de que viene un periodista. No, yo soy la periodista fulano, el periodista fulano, y le estamos a que nos conteste de esto. ¿Quién dijo eso? ¿Usted lo contrató un periodista? No, usted obedece a la justicia. Y por ahí ustedes tienen preguntas, vayan donde el Ministerio Público o vayan donde el juez y que el juez le diga cuándo se va a abrir ese caso y de qué van a hablar ese caso. Déjese de estar hablando lo que no le corresponde. Muy bien, tenemos, don Sergio, mire, aquí no se ha movido nadie de esa plataforma, no ha salido, yo monitoreando ahí. Mire, don Sergio, doctor, otra pregunta. La señora Lourdes Gómez levantó la mano y la bajó, pero hay una pregunta No, aquí. pero Doc- en sí, relación a lo último que el doctor dijo, ¿considera él que en República Dominicana hay dos instituciones que son los que hacen la autopsia? ¿Considera él que donde se están haciendo las muertes violentas, aunque hay otros que resultan violentas, algunas muertes,
¿Considera usted que debe de pertenecer a la Procuraduría, esa institución? Mire, ya yo creo que está en última lectura, tal vez Togarma o alguien más puede hablar. ¿A qué altura está la creación del Ministerio de Justicia? Pero eso va a ser importante, porque el Ministerio de Justicia ya va a centralizar todas esas aberraciones que por razones culturales y políticas se mantenían. Bien, sí, esa estructura del INASIF. Doctor, considerando que los cadáveres pueden revelar información sensible. Pero es la misma pregunta, perdón, es la misma pregunta que se me rodó. Yo creo que no hay más preguntas. Ya. Entonces, yo tenía algunas inquietudes. Esta fase de que los cuerpos y las momias, para cuando regresara el alma, cuando creo que fue San Agustín que dijo que el cuerpo era la cárcel, la cárcel del alma, que cuando se iba ya no volvía a la cárcel. Entonces, es interesante ese planteamiento histórico que usted hace. Y yo puedo hacer, si me permiten, un pequeñito, breve comentario. Eh, por ejemplo, el asunto de la patología forense en la parte odontológica. No sé qué porcentaje de dominicanos tienen su placa, su panorámica de su estructura bucal dental en la oficina de un odontólogo. No sé, que es un elemento sumamente importante ya en identificación de cadáveres. Y lo otro, una cuestión que me preocupa de hace mucho cuando yo daba clases de toxicología en INTEC y tocábamos el tema de la toxicología forense y revisábamos a los romanos, la Edad Media, los Borgia y todo eso. Y yo siempre he tenido la preocupación de que aquí hay muertes que parecen de enfermedades crónicas que pueden ser inducidas por pequeñas dosis de envenenamiento a una persona. Entonces, en ese punto, no sé hasta qué punto ha avanzado la patología, la toxicología forense. Y siempre recuerdo una anécdota que veía en la clase de un caso en Estados Unidos de una viuda que había enviudado 3 veces, 2 veces, y el marido presente, ella le llevaba su sopita para que no, y entonces veía que los niveles del veneno que estaba utilizando no bajaban aún en hospitalización hasta que un residente dijo, páramele la sopa, le paró la sopa, y cuando se hizo la exhumación de los cadáveres de los otros 2 fallecidos, ahí encontraron el veneno. Y esa parte de la patología forense, que es tan de los envenenamientos, me preocupa que tenga poco desarrollo, ya que hay muchas sustancias de uso frecuente que a pequeñas dosis pueden causar daño de hígado, de riñón y de cerebro que no son percibibles por los procesos, cuando no se piensa en ello. Discúlpeme que me extendí un poquito, pero No, quería muy compartir ese interesante, comentario. Bruno, porque el área de la toxicología forense es un área tan amplia y tan importante que muchas veces incluso los médicos forenses en formación que todavía no han rotado por el área de toxicología forense, tienden a cometer el desliz de ordenar hacer toxicología forense. Y yo digo, hacer toxicología forense es como decirle a una gente, mira, te mando una muestra del océano para que tú me estudies ahí todo lo que puede haber en el agua oceánica. Digo, se van a pasar 100 años y ustedes no van a terminar de hacer la analítica para buscar determinado tóxico. Si usted no orienta qué es lo que usted está sospechando, qué es lo que usted cree que puede haber ocurrido, aparte de la toxicología orgánica, inorgánica, a realizar, usted tiene que orientar. Mira, estamos sospechando que hay una sustancia nueva, que está el fentanilo. Chequéame fentanilo, chequéame tal cosa, pero especifica qué cosa tú estás
sospechando Sospechando, qué claro. medicamento, la persona estaba tomando tal medicamento, tal vez sería una sobredosis. Y tuve el caso de un estudiante de medicina y nada menos de INTEC, de INTEC. Y él era depresivo y se dio una sobredosis de fenobarbital. Por suerte que nosotros sabíamos el caso, porque él comunicaba con nosotros, era casi de la familia, como dice uno. Y entonces se quitó la vida y lo encontraron durmiendo. Y cuando se chequeó tenía unos niveles altísimos de fenobarbital y murió. Pero si usted no dice, chequéame fenobarbital, no, no, se cayó muerto, lo encontraron muerto. No, no, no. Tú tienes que ser específico. Pues, una persona depresiva busca un deprimente. Y en el caso de este muchacho, pues, utilizó un frasco de fenobarbital y se envenenó. Así es, pero creo que no hay. Usted hablando me recordé yo, estando en salud ambiental en el ministerio por el año 2005, 2006, yo era el toxicólogo teórico y entonces llegó una brigada de criminología con 2 granos de maíz que le habían sacado un cadáver para identificar qué era lo que lo había matado. Digo, bueno, todavía no hemos llegado ahí, aquí en el país, y yo creo que no hemos avanzado mucho en ese sentido. Así que ahí es un campo amplísimo. Sí, sí. Hoy en día, con la ayuda de los estudios que están detectando microgramos, nanogramos, Nanomoléculas, así es. oye, por pequeña que sea, ya la podemos detectar. Y eso es importantísimo, Bruno. Eh, Y bueno que lo haya traído, agradezco. Es una toxicología nueva ahora, la toxicología de nanomoléculas o nanopartículas. Sí, eso. Terrible. Bueno, doctor, no sé, yo he hablado un poquito casi, Y la pero inteligencia artificial que nos está ayudando mucho, ¿eh? sí, sí, está ayudando mucho Bueno, y dando muchas ideas también a las personas. sí, sí. eh. Don Sergio, si usted tiene algunas palabras antes de que doña Selma despida, yo le reitero en términos personales y en nombre de la Comisión Nacional de Bioética su participación en este foro que vuelvo y le repito, aquí no ha salido nadie, no ha salido nadie y se ha quedado aquí presente disfrutando de este manjar de patología. Algunos, sí debo decirle que algunos bioetistas no quedaron muy conformes con el asunto de la dignidad del cadáver, pero ya eso prueba un problema dialógico entre bioetistas y no entre eticistas y patólogos. Muchas gracias, don Sergio. Lo dejo con doña Selva. No, ya tú has hecho lo correcto, ¿no? Agradecer, reiterarle el agradecimiento al doctor Sergio y a todos y a cada uno de los presentes por estar. Y como ha dicho Bruno, tuvimos realmente un buen público y muy excelentes participaciones también. Así es que de nuevo, gracias. La grabación es colocada luego en el canal de la Comisión Nacional de Bioética en YouTube, o sea que se puede volver a esta grabación, ¿no? La editamos y luego se coloca. Gracias y buenas noches. Yo no quisiera despedirme, agradecer a quienes me invitaron y la presencia que nos honra del doctor Miguel Cruz Aria, presidente de la Sociedad Dominicana de Patólogos, que ha marcado un hito en una sociedad que se ha proyectado a nivel internacional, y a todos y cada uno de los que me han acompañado y han atendido a nuestro pedido para estar con nosotros, porque creemos que es un tema de suma. Sí, Selma, Bruno, Togarma, todos, las gracias por permitirme este espacio y, y gracias, hija, por estar ahí. Bueno, pasen ustedes muy buenas noches y eternamente agradecido por el privilegio.
Buenas noches, don Sergio. Buenas noches. Buenas noches.